Hoy vamos a preparar unos gyozas japoneses. Esto es lo que va por fuera, que está hecho de harina de trigo. Viene en un supermercado chino, bastante barato. Lo que vamos a usar para el relleno es lo que tenemos aquí, que eran unas sobras que tengo de kebab indio, que les pongo en la receta online. Un poquito de cebolla china, los champiñones shiitake y un poquito de col. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es, nos enjuagamos las manos un poquito y mezclamos todo junto. Lo mezclamos bien. Prácticamente, en este caso, como la carne ya estaba preparada con especias y sal y pimienta, no le hemos añadido nada. Y la verdad es que esto va a salir un poco indio porque el kebab será indio, ¿no? Pero ya les pondré la receta de hacerlo al modo japonés. Pero si lo queréis hacer de este modo, pues la receta de lo que es la carne está molida con todas las especias indias está en el vídeo de YouTube, que les pongo luego un enlace en el vídeo. Vale, pues lo siguiente sería lavarse las manos, obviamente. Lavamos las manos, vamos aquí mismo. Vale, pues cogemos una lámina de gyoza. Ahí está, la lámina de gyoza. Ok. Y luego con una cucharadita, con una cantidad pequeña, cogemos la carne. Pongamos que una cucharadita sería más o menos algo así. Y la ponemos en el centro. Le hacemos el diseño, la forma, perdón. Cogemos con un dedo el agua y ponemos agua por todos lados afuera. Vale. Y lo siguiente sería simplemente cerrar, como que si vas a hacer una media luna y vas pinchando. Hay otra forma de hacerlo, que es que le vas dando vueltitas hacia arriba así, que es un poco más complicado, pero se te queda más profesional, como ves. Y le vas dando la vueltita, ¿ves? Así, encima y aplasta. Vueltita, encima y aplasta. Encima y aplasta. Encima y aplasta. A ver, esto seguro que hay un truco más profesional, pero yo... método casero, ¿no? Así, y luego así de nuevo, y luego así de nuevo, y luego así de nuevo, y ahí lo tenéis. Pues ahí está un gyoza perfectamente listo para preparar. Vale, pues aquí hemos hecho unos cuantos más para ir probando. Les aconsejo no meter mucha agua en las esquinas, porque luego lo que pasa es esto, se van pudriendo así. Entonces mejor poca agua para poder pegar y ya está, nada más. Vale, pues tenemos aquí la sartén ya calentita. Vamos a echarle un poquito de aceite. Echamos ahí 2 cucharaditas. Vamos a ver si está caliente esto. Vamos, sí. Y ya, así, podemos ver que está. Ok, pues lo siguiente sería echar los gyozas a la sartén. A ver... bueno, le falta un poquito para calentarse. Ahí está. Esto por aquí. Lo dejamos un poco separado porque luego le vamos a echar agua, pues queremos que se mueva el vapor dentro de la sartén, ¿no? Ahí están friéndose más o menos un poquito a fuego medio alto, tampoco tan fuerte porque queremos que se cocine la carne de adentro. Si esto funciona, nunca vuelvo a un japonés. Bueno, son mentiras. Mira, ya van cogiendo color ahí. Le ponemos por un ladito, así, así también. Y la razón por la que yo dije que no vayan a poner el fuego tan alto es porque si lo calientan demasiado rápido, a lo mejor la carne adentro no se cocina. Entonces poco a poco, que no hay prisa, bajamos un poquito el fuego de nuevo. Uy, vamos a ver. Vale. Y tapamos un rato
para que se quede el calor atrapado ahí dentro. Vamos a darle la vuelta, porque ya están cocidos por un ladito. Ves que esto, por ejemplo, a mí me indica que está el fuego un poco alto. Entonces vamos a reducirlo un pelín más, para que tengan tiempo para cocinarse por dentro. Y vamos dando la vuelta a... Buah, ya se me están quemando, parece. Vamos rapidito. Van a estar crujientes. Quemados no, crujientes. Uy, esto que va. Vale. Vale, pues ahora tenemos el objetivo completado, que era tenerlas coloridas por los dos lados. Le echamos agua, sin miedo, que no se van a hundir. Nada, aquí tenemos mucha agua, pero la voy a echar yo, que sé, medio vaso quizás. Vamos a ver. Le echamos así, un poco más y tapamos. Y dejamos que se prepare. ¿Qué pasa? Que se van a volver blandos así y algunos incluso van a coger el agua hacia adentro. Entonces cuando lo vayas a morder van a estar más jugosas y eso es lo que queremos, que estén jugosas y crujientes por fuera. Bueno, vamos a comprobar cómo están. Esto por aquí, mira, y como les había dicho, esto está suave por arriba, por los lados, por algunas partes y crujiente por ahí. Lo vamos a dejar un ratito más para estar seguro que la carne se haya cocido por dentro. Tapamos de nuevo. Vamos a ver si se ha cocinado esto. Abrimos ahí. Esto por aquí. Sacamos uno para probar, porque yo tampoco estoy seguro. Y vamos a partirlo para ver si la carne está cocinada o no. Como ven, la carne está cocinada y la textura a la hora de abrirlo, como ves, suave, crujiente por fuera y todo. Está caliente esto. Espera un momentito para probarlo. Esto, si quieres, lo podemos tapar un ratito. Apagamos el fuego, lo dejamos ahí. Ojo, como les decía, no hace falta que el agua desaparezca. Lo que puedes hacer es moverlo para un ladito y ya está. Que la gente tiene a veces miedo de que el agua, no sé qué, que se van a inundar, se quedan muy sosas. Déjalo a un ladito. Ya está. Lo tapa y listo. Vamos a probar este trocito. Huele muy bien. Ya está. Yo no vuelvo a... No vuelvas a poner paso. Está bueno. Pues nada, me voy a pegar las próximas 20 horas haciendo los 50 gyozas que quedaban en el paquete. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.